uno de los líderes revolucionarios más sorprendentes y carismáticos del siglo XX fue Ernesto Che Guevara, el libertador con Fidel Castro de la Revolución Cubana y de la dictadura cubana. Un personaje Che Guevara carismático, misterioso. No era cubano, era argentino. Pero en su deseo de libertad de los pueblos, odiaba, como yo odio, las injusticias, los abusos de poder, la corrupción total y absoluta de políticos corruptos indeseables y de los asesinatos diabólicos de la Iglesia Católica y los robos abusivos, criminales de la Iglesia Católica y otras sociedades carismáticas. Porque generalmente, cuando un líder político es carismático, es inteligente e individual y no se deja sobornar ni coaccionar por piltrafas políticas, corruptos, desgraciados de su alrededor, lo elimina, como sucedió con el presidente John Kennedy y su hermano, el senador Robert Kennedy, y el hijo de Kennedy, John Kennedy, y mucha gente más. O Hugo Sánchez. Generalmente eso sucede. Son corruptos, ladrones, políticos indeseables que no aman al pueblo ni la justicia, aman sus cuentas corrientes y el hacer fortunas rápidas con corrupción total y absoluta. Che Guevara, la historia en general de la Revolución Cubana de los años 50, pues la conoce todo el mundo. Todo el mundo sabe lo que sucedió en Cuba y tal. Y como después Che Guevara, pues deseoso una vez más de alcanzar la Revolución Cubana a los demás pueblos de la tierra, oprimidos por dictadores y asesinos, pues se acercó con toda su buena voluntad y unos cuantos valientes guerrilleros como él a Bolivia, deseoso de empezar de nuevo una revolución en Bolivia. Podía haberse quedado en Cuba con Fidel Castro, ministro del Interior, ¿no?, y haber ganado fortunas como Fidel Castro, ¿no? Pero no era su interés genuino hacer fortunas, o sea, ganar dinero, poder y riquezas con una revolución, sino su deseo genuino era libertar a la gente oprimida de los abusos, los robos, las estafas de corruptos criminales. Esa era su idea, por lo cual hizo varios intentos en África y en otros sitios. Incluso llegó a España también, aunque estaba el dictador Franco, ¿no?, de intentar empezar una revolución. Pero ya sabéis la historia, cómo en Bolivia fue traicionado por los campesinos mismos y fue asesinado, fue liquidado. Porque claro, era un ministro oficial en Cuba, diplomático. Podían haberle encarcelado, enjuiciado, no, asesinado en una escuela vieja, en un poblacho. Le mandaron a asesinar, a tirotearle y ya está fuera. O sea, como una rata le asesinaron. Porque lo que hacen esta gentuza es siempre asesinar, corromper, robar. Son ratas ellos. Y a los líderes los tratan así, como si fueran como ellos. Pero Che Guevara ha quedado inmortal. Por muchas razones. O sea, la gente lo ha inmortalizado. Che Guevara sigue su imagen en la mente de mucha gente, pero a escala mundial. Pero hay un secreto de los múltiples secretos que dije en vídeos anteriores que están por resolver. Le voy a decir un ejemplo interesante. ¿Ustedes están seguros de que el Che Guevara está muerto? ¿Vieron su cadáver? Bueno, sí, hay fotografías de le tirotearon en una escuela, lo dejan en una pila para que lo fotografíen y le entierran con otros que liquidaron también y le cortan las manos. Muchos años después desentierran cadáveres y se lo llevan haciendo un memorándum a Cuba.
Pero, ¿está muerto de verdad? Les voy a decir algunos secretos interesantes para que vayan asimilando cómo hay personas que aparentemente pueden estar muertas, pero no lo están. Y no es que sea el misticismo y la superchería de almas inmortales que se reencarnan, no. Es más científico y más allá de lo que pueda la gente pensar. Hablando en términos del futuro, la posibilidad técnica ya en manos de ingenieros de no solo hacer cronovisores para traspasar imágenes del pasado al futuro, del futuro al pasado, etcétera, etcétera, sino personas del pasado al futuro. Ya se han hecho muchas pruebas. Ya hablé en otros vídeos del experimento Filadelfia 1943, como un destructor norteamericano, el Drillek, fue transferido del puerto de Filadelfia al puerto de Norfolk y de vuelta a Filadelfia, en un experimento para radares de invisibilidad. Aunque muchos de los marines fueron transportados al futuro y al pasado. Ya hablé en otros vídeos de este asunto, pero quiero relacionarlo con Che Guevara, el tema de este vídeo. ¿Están seguros que está muerto? ¿Cuánto creen que va a tardar la técnica? Aunque ya en experimental ya se está haciendo muchas pruebas. La NASA y la CIA norteamericana, bueno, ha hecho pruebas con ordenadores. El experimento de Filadelfia, impresionantes. Por eso expliqué siempre, a grosso modo, en muchos vídeos, cómo llovían pájaros muertos. Han llovido peces, cangrejos, manzanas, avellanas, etcétera, etcétera. Ya explicaba de dónde venía esa lluvia, de los experimentos de Filadelfia, en las costas del Pacífico y en otros lugares, como pájaros y manzanas o cangrejos, lo que sea, llovía, transportados de un pasado al futuro. Entonces, todos estos términos científicos relacionados con la transportación de gente. Fijaros que el primer hombre transferido fue Enoc, el profeta Enoc. Vuelvo a repetir, aunque sea, ya lo explicaré en su día, como hay que explicarlo en los medios televisivos, con imágenes, con tiempo, con medios y tranquilidad, un tema y luego otro. Pero yo siempre lo digo a grosso modo, para que se vayan mentalizando. El primer hombre transferido fue Enoc, un profeta, hace miles de años, hace casi 6.000 años. Lo dice en la Escritura, que fue transferido, que le buscaron, no le hallaron, que fue transferido, su familia, Enoc, él. Y que miles de años después, en la Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 5, sigue diciendo, ese hombre fue transferido, para que no viera la muerte, o sea, para que no muriera, porque era un profeta estupendo, valiente, leal. Entonces, relacionado con estas transferencias, ya digo, pasando de una época a otra, hay otros personajes, profetas también. O sea, un profeta es alguien que predice cosas grandes que van a suceder en el futuro. Eso es un profeta, ¿no? Alguien que dice cosas que tienen que suceder, y sucede. Fue un profeta enigmático también, relacionado con Enoc, Elías el profeta. Fijaros que en las Escrituras Sagradas, por ejemplo, habla de que un ovni viene, o un carro de fuego, y delante de otro profeta, Eliseo, Elías, se lo lleva y desaparece. Bueno, es enigmático, ¿no? La gente dice, bueno, pero esto, algunos místicos, no, es que se lo llevó al cielo, o sea, que Dios emplea un ovni, un platillo volante y se lo lleva al cielo. Bueno, pues la gente quiere discurrir, comprender aquello que no comprende. Pero curiosamente, esto lo hallan, si miran la Escritura Sagrada, en el libro Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 11, donde habla del momento en que vino un ovni, se lleva a Elías, se despide de otro profeta, Eliseo, su ayudante, y el ovni lo lleva y lo transporta. Pero no dice al cielo, nada, se lo llevó. Con el viento, fuera. Pero 80 años después, en la segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 12, sí, en la segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 12, habla, 80 años después de que Elías escribe una carta a un rey de Israel, Ococías se llamaba el rey, para hablarle de una advertencia de una invasión asiria que iba a venir, cómo tenía que actuar, 80 años después de su transferencia. Estaba vivo,
No estaba ni en los cielos ni en ninguna parte, estaba en la tierra, ¿no? En un lugar de la tierra de seguridad. 80 años más tarde. Bien, todo esto viene a parar de una vez más a el Che Guevara. ¿Ustedes creen que ha muerto? ¿Le han visto el cadáver? Sí, han visto unas fotografías, pero vuelvo a relacionar estos profetas que he hablado, Enoc y Elías y muchos otros, transferidos, con el Che Guevara. Una vez en el futuro, para que vayan haciéndose ya la imagen, la idea, dentro de, vamos a poner un ejemplo, dentro de 50 años, o 100, o 1000, da igual, hablamos hacia el futuro. La técnica va avanzando más, sin límite, y llega el momento, vamos a poner un término, 100 años más adelante, en que se consigue el experimento de Filadelfia a la perfección. Se pueden traspasar personas, objetos, cosas, al pasado o al futuro. Bien, y vamos a poner una suposición real. En el futuro se ha conseguido ese sistema de transferencia de personas al pasado o al futuro, y un equipo de personajes, como dije en otros vídeos, se pasa al Edén. Y ahí ya lo enseñaré, ya enseñaré fotografías donde se ve a Adán y Eva y un personaje vestido con un equipo de astronauta en el Edén, filmando lo que pasó con Adán y Eva. Ya lo enseñaré. Bien, se pasan al pasado este equipo dentro de 100 años, poner un término, y buscan al Che Guevara antes de ir a Bolivia. Y le cogen en el pasado y se le traspasan al futuro. Porque una cosa es seguro, el pasado, o sea, la historia pasada no se puede cambiar. Lo que sí se puede cambiar es la historia futura. ¿Entiende? O sea, lo que ya ha pasado, ha pasado. Lo que va a suceder es lo que puede cambiarse. Digamos un ejemplo. Usted toma droga y está cada vez más débil y enfermo, decaído y anémico. Usted continúa tomando droga y morirá de sida o de lo que sea. Si deja de tomar droga y hace una cura y hace deporte, buenos alimentos, descansa tranquilo, no toma más ni fuma más, posiblemente su futuro sea otro, ¿no? O sea, usted ha cambiado su futuro, del que estaba ya predicho, que su fin sería catastrofal y muerte. En escala mundial es lo mismo. El futuro se puede cambiar. Hoy en día es un estado de corrupción en el mundo entero, un estado de ruina provocada por corruptos ladrones. Hablo de familias de satanistas, los Rothschild, Rockefeller, los Illuminatis, el Club Bilderberg, los satanistas del Vaticano, bueno, o sectas satánicas, han conseguido el poder del mundo, el dinero. Y la técnica es arrastrar al mundo a una crisis mundial, conseguir esclavizar a la humanidad y tener de por vida una humanidad desde que nacen hasta que mueren de esclavos. Esclavos, sin voz ni voto. Ya no lo tienen. En España la gente ya no tiene voz ni voto. Los corruptos son los que dicen lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. La iglesia, los corruptos los mismos. Los ladrones de siempre, los criminales de siempre. Y cuando alguien trata de cambiar algo o decir algo, si es molesto no le dejan ni hablar. Como es mi caso. Ya he dicho muchas veces en las televisiones, mi voz prohibida, automática, o liquidan al que lo intente. Los corruptos, los ladrones, los farsantes, los diabólicos. Pero claro, ocurre una cosa, que si un personaje le han pasado de una época a otra, ya no le pueden eliminar. Porque aunque sea un paradigma, algo que no se puede entender, en realidad ese personaje no existe, aunque está ahí. No existe, pero está ahí, porque le han pasado de una época a otra, su historia pasada había muerto, pero no, en el futuro no está muerto, está vivo. Y tantas veces como quieran experimentar, le vuelven a pasar al futuro. Vuelven a pasar al pasado y le pasan al futuro. O sea, imposible de liquidar, imposible. Le puede matar al día siguiente, está ahí, o una hora después, o en el mismo momento. Vuelve a estar vivo. Porque el sistema de pasar de una época a otra un personaje o una nación está hecho. Por eso hay enigmas en España y misterios que voy a resolver. Pero estos enigmas y misterios son tan gigantescos que van a transformar el futuro de la humanidad.
Cuando se saquen los gigantes de las rocas, será una sensación mundial. El mundo entero se conmocionará. Y a raíz de ese momento, en efecto dominó, vendrán más cosas, más revelaciones. El Arca de la Alianza, la nave de Salomón, la cueva de Hércules, la desaparición de los saurios, las ciudades de Marte, los gigantes o nefelines en la Tierra, los saurios, bueno, las murallas Sacsayhuamán, Machu Picchu, Pumapunku, etcétera, todos los enigmas que no tienen las pirámides y todas estas cosas, que los arqueólogos no tienen solución, incluido las pinturas rupestres, los revelaré todo. ¿Pero qué significa esto? Significa una revolución tan gigantesca que conmocionará al mundo entero. Y empezando por España, la revolución de no solo un partido populacho simple de mangantes y chorizos y ladrones, no. Es un partido de revolucionario tan gigantesco que la gente enloquecida formará parte de este partido. Y empezando por España, conmocionará al mundo. Y el modelo español de riqueza material, es decir, se crearán industrias con estos descubrimientos, atracción turística, conmocionará las organizaciones de todo tipo, se eliminará los corruptos por medio de esta revolución, de la cual se habrá que hacer una purga en condiciones, y los que han robado al pueblo devolverán todo y 100 veces más, y se formará un ejército supermoderno. Los marines norteamericanos será peccata minuta en comparación con cada miembro de un ejército súper técnico en todos los sentidos, y una policía bien pagada. Volverá el honor y la gloria de la Guardia Civil y la policía española que le han quitado los políticos corruptos, y se hará una policía para paz y seguridad de la nación como nunca ha conocido la historia del mundo, por tener el español ese espíritu de valentía, disciplina y de lealtad a las normas justas. Y el modelo español se extenderá al mundo entero. El miedo de los potentados del dinero, los corruptos, asesinos de masas, es de que este modelo no sucederá como el Che Guevara, que llegaron 4 pistoleros y liquidaron a un ministro cubano, un héroe de una guerrilla inmortal. En mi caso no lo pueden hacer. Pueden intentar 1000 veces eliminarme y nunca podrán. Eso les causa sudor y temblor. Y les voy a decir más. Fíjense que hay muchos problemas en España de corrupción, empezando por las noblezas y terminando por último pichichi de desgraciado de alguna oficina por ahí, político, de que gracias a Dios, pues no solo el conocimiento. Hay un dicho en alemán que se llama a un personaje que tiene dones para hacer cosas grandes, se llama Königmacher. Königmacher es una palabra alemán que significa hacedor de reyes. O sea, alguien que tiene el poder, no es rey, pero puede hacer reyes, o los puede quitar. Al rey de España la nobleza la puso un dictador que asesinó 1 millón de personas para poner a un rey. Bueno, pues otro personaje más grande que Franco quitará la corona y la echará de España, fuera. Puede hacerlo. De la misma manera que le puso un dictador, otro le quita. ¿Entiende lo que digo? Estamos viviendo en una época de grandes acontecimientos. Dije en otro vídeo, se acerca un cometa gigantesco y son acompañados con 2 naves nodrizas gigantescas, de 640 metros de largas. Muy grandes. Casi tan grandes, no tan grandes, como la nave que hay extraterrestre en la Luna, del Apolo 20. Todo enigma y misterio se va a resolver. Y un pensamiento más, como siempre termino mis vídeos, con un pensamiento para dejar a ustedes pensar. Dense en cuenta una cosa, hablando de lo que he explicado, de traspasar a una persona vez tras vez al pasado, al futuro, para que se haga inmortal, y nunca le pueden eliminar. Fíjese, el hombre más grande de la tierra, el profeta más grande, fue Jesucristo, eliminado por la religión, los corruptos, criminales, cerdos, sádicos de la religión organizada, el negocio, la cueva de ladrones de la religión, estos monstruos asquerosos. Pues le eliminaron, le asesinaron a Jesucristo, ellos, los fariseos, los escribas, la religión, la cueva de ladrones, lo que es hoy, monstruos asquerosos. Pero una cosa, fíjese, mataron a Jesucristo, y habló, recuerden lo que he dicho de traspasar a una persona vez tras vez al futuro, y lo enterraron.
¿Han visto alguna vez o vieron a alguien el cadáver de Jesucristo? Resucitó, ¿no? Pero nunca vieron el cadáver. Luego 40 días estuvo más con los apóstoles en la tierra. Miren, Hechos de los Apóstoles, estuvo 40 días más. Incluso hizo milagros y hablaba con ellos y tal. Un pensamiento, ¿eh? ¿Qué pasó? Lo dejo todo esto en mente porque en su día, cuando tenga la acción de revelar enigmas y misterios, como todo el mundo ha hecho, y hace, para llegar al mundo entero, cosa que impiden, y ya he dicho, hay un proceso ahora y una repudia de Radio y Televisión Española de que están burlándose de las firmas de españoles que quieren que yo hable. Son dictadores, son sádicos, corruptos, sin olvidar que uno de los asesinos del año Alcácer fue el ex presidente de Radio y Televisión Española, Luis Solana, hermano de Javier Solana, ex secretario de la OTAN. Todo enigma y misterio se va a resolver. Y a este Che Guevara nunca le pueden eliminar, jamás. Y eso a todos estos monstruos les hace temblar. Ya no duermen tranquilos. Un Kenny Maja que puede poner o quitar reyes cada vez que yo quiera. A por todas, amigos, guerrilleros del Che Canosa, a por ellos, que son pocos y cobardes.